Empezamos con la verdadera salvación. Según la Biblia, quiere decir que recibimos una nueva doctrina de parte de Dios para nuestra vida espiritual. Vamos a hablar de tema importante como es la regeneración, como es la justificación. Temas que nosotros debíamos como iglesia manejarlos bastante bien y eso nos daría una mayor posibilidad de crecer en el conocimiento del Señor. En la justificación las personas admiten su pecado y confían en Cristo, reciben el perdón gratuito de Dios por su pecado y Dios lo restaura a una relación correcta consigo mismo. En el momento de ser absueltos o justificados por Dios, también experimentan eso de lo que estábamos hablando hace un momento, el nuevo nacimiento, regeneración en el cual Dios implanta la semilla de la vida eterna dentro de ellos a través de su palabra y de su espíritu. La palabra de Dios nos corrobora ese nuevo nacimiento y también esa regeneración que coloca en nosotros. Nosotros debemos en este momento tenerlo claro en nuestro corazón para poder llevar esa idea en nuestra alma, saber que somos justificados en Cristo Jesús por medio de la fe y somos regenerados a una nueva naturaleza. Entonces la justificación restablece la relación de las personas arrepentidas con Dios y la regeneración o nuevo nacimiento cambian hasta nuestra naturaleza y disposición. La justificación trae el perdón de pecados, la regeneración trae lo que es la renovación espiritual. El término justificar, por aparte, nos habla de un término griego que es dikaio, que significa que Dios absuelve y acepta al pecador que confía en Jesús. Se usa en los tribunales de justicia durante los tiempos bíblicos y representa a Dios como un juez. Las personas culpables merecen la condena, pero cuando vienen a la corte divina delante de Dios, teniendo fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Dios es un Dios que perdona. No es un juez cruel y vengativo, sino un Dios amoroso que está de su lado. Su veredicto divino es: estás bien conmigo. Los trata como justos y honorables. Dios ve a los creyentes en Cristo y aplica a su cuenta la perfecta obediencia, justicia de Cristo que borra su deuda, los pecados. ¿Por qué motivo? Hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia, lo dice Romanos, justificados gratuitamente, no tenemos que hacer nada. El apóstol Pablo es más o menos un ejemplo porque él trataba de vivir siempre bajo la ley, tratando de justificarse delante de Dios. Después de la conversión, Pablo concluye: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No por obras, para que nadie se gloríe. Recuerden que en Cristo Jesús nosotros tenemos redención, somos redimidos por su sangre. Él perdona nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Él aparta de nosotros los pecados del oriente como del occidente. La deuda que tenía contra nosotros se ha pagado, el pecado se olvida. Eso es un motivo de alegría, mi querido hermano. Estamos bajo una condición de justicia delante de Dios. Ninguna doctrina bíblica enfatiza más la obra de la gracia de Dios que la justificación. Dios es el que justifica. Hemos visto también un ejemplo en el libro de Lucas cuando nos habla de el fariseo y el recaudador de impuestos. Es una lectura que tenemos muy común todos los cristianos. Ahora yo le hago una pregunta. En esas dos personas que influyen dentro de esa parábola, ¿cuál de los dos es usted? ¿Es el hombre que está en este momento mirando el error del hermano, señalando, dándose a conocer delante de Dios todo lo bueno que hace, el ayuno, su obra social? ¿O por el contrario es el hombre que inclina su cabeza en humildad delante de Dios, reconociendo que ha pecado, reconociendo que necesita un Salvador? La palabra dice que uno de los dos salió justificado. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta si nosotros realmente en nuestra actitud diaria somos justificados y recibimos esa gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La razón por la que la justificación de Dios es única es que Dios justifica al impío. Más al que obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es lo más hermoso que podemos recibir nosotros para este tiempo. Una fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos justifica. El Padre no nos ve a nosotros, el Padre ve a su Hijo en nosotros. Y su perdón hacia nosotros es inmenso, no tiene límites. La ley exige que el culpable sea condenado y el inocente absuelto. Incluso la Escritura dice
El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Parece impensable que un Dios que se ha revelado a sí mismo como justo y se opone a toda impiedad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice el libro de Romanos. Pero nosotros debemos o somos justificados. Dios hace lo que ninguna otra persona tiene autoridad para hacer. Él declara justificado al impío, a nosotros. Ahora, mi hermano, cuando hablamos del tema que es la segunda parte, la regeneración, el nuevo nacimiento, esto ocurre cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y experimentamos ese nuevo nacimiento. La palabra griega se llama palingenesia. Repítalo, palingenesia. Se usa para describir el nuevo nacimiento o regeneración. Significa literalmente nacer de nuevo. Los que renacemos, los que vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Él insiste, Jesús nos lo dice, debemos nacer de nuevo. La historia, es la charla que tiene con Nicodemo en su momento. El término traducido de nuevo significa anoten, de arriba. Lo que indica que el nuevo nacimiento es una obra de Dios, es algo que Él hace por nosotros. Eso es un misterio. Jesús también lo explicó a través del viento. No sabemos de dónde viene, no sabemos hacia dónde va, pero también vemos sus efectos. Podemos ver cómo arranca árboles, derriba casas. Hay muchas cosas sobre el viento que nosotros no sabemos. Lo mismo ocurre con la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Puede que no entendamos cómo ocurre en nuestra vida, pero sí es claro que damos una muestra de que ha pasado algo en nosotros. Nuestra vida ha cambiado, somos lavadas todas nuestras malas acciones, somos renovados espiritualmente a una persona nueva, podemos ver los efectos transformadores del Espíritu en nuestra propia vida. Este nuevo comienzo de la vida se describe de varias maneras en la palabra de Dios. Cuando tú lo encuentres, aparecerá como circuncisión del corazón, aparecerá como morir con Cristo y ser resucitado a una nueva vida. Aparecerá como una experiencia nueva de regeneración, una revolución que provoca un cambio espiritual y moral en cada uno de nosotros, el creyente. Nosotros compartimos esa naturaleza de Cristo. Esta nueva vida en Cristo es evidente a través de la constante confianza y obediencia del creyente a su palabra. Las intenciones, los deseos, los sentimientos del creyente están bajo la influencia del Espíritu Santo. Ya no somos controlados por el egoísmo, por los deseos dañinos. El que confía en Cristo experimenta una renovación espiritual radical. La persona recibe paz interior y es empoderada por el Espíritu Santo para vivir una vida más equilibrada y amorosa que se centra en Dios. Podemos nosotros orar en esta mañana, darle gracias a Dios por esa posibilidad, por ese regalo infinito que es la justificación, la regeneración. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y todo gracias a la obra redentora de Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos llene de ese conocimiento, de claridad en nuestro corazón para vivir esta gran experiencia. Crecemos en el conocimiento del Señor y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.